Bueno, este video era obligado. El día de hoy se empezó a consumar una de las estupideces más grandes que pudo haber cometido el gobierno de López. Hoy muchos están celebrando algo que desde mi punto de vista, y no soy solamente yo el que piensa así, desde mi punto de vista es una tomadura de pelo, y se los he venido repitiendo en los últimos videos en el canal, pero además es muy burda la forma en que López trata de esconder su responsabilidad, porque él es el responsable de esto, para no hacerse cargo de este juicio a los presidentes o a los expresidentes. En este canal, yo no sé cuántas, no exagero, pues hay, no sé, más de 11,000 videos, no sé cuántas miles de veces hemos pedido que estos sátrapas, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, vayan a la cárcel. Antes que se empezara a hablar sobre este tema del juicio a los expresidentes aquí, en este canal, les hemos dicho que en México van a empezar a cambiar las cosas el día que uno de estos vaya a la cárcel. Porque ahí sí, van a decir, ah caray, todos los demás, van a decir, ah caray, las cosas están poniéndose serias, ahora sí nos pueden meter al bote, y se la van a pensar. No digo que esto vaya a ser la panacea, pero por ahí se empieza. Y esta obligación la tiene el mandatario en turno, no el pueblo. Él es el que en este momento tiene las pruebas, porque seguramente hay muchas pruebas de delitos que todavía se podrían juzgar, porque seguramente la gran mayoría de ellos pues ya prescribieron. Pero de todos y cada uno de estos presidentuchos, seguramente hay pruebas. Hoy quien maneja el aparato de inteligencia del país se llama López Obrador. Hoy quien tiene los documentos que podrían demostrar que hay delitos que perseguir aún se llama López Obrador. Y está obligado a que si conoce de estos delitos, presente las denuncias. Y la fiscalía tiene que investigar. La ley no se somete a consulta. Si la ley se sometiera a consulta, como es lo que él pretende, híjole, pues entonces sí agárrense, porque a cualquiera que ustedes quieran juzgar de hoy en adelante, pues va a decir yo también quiero una consulta. Y esto es algo delicado. Les voy a compartir una nota de un periodista de pie de página que ustedes conocen, Alberto Nájar, y justamente escogí esta porque no se trata de un periodista anti-PG, sino de un periodista que pues a todas luces es López Obradorista y que sin embargo no está trepado en esta, yo no sé cómo llamarlo, es como una ola de algarabía y júbilo y ayudando incluso a desviar la atención del verdadero asunto aquí, que es la obligación de aplicar la ley. No está trepado en eso. Y escribe un texto que es, me parece, pues muy sensato, porque lo que hizo hoy López Obrador, no crean que eso ya es el juicio, Yo todavía creo que esto no va a ocurrir. Yo todavía creo que la Suprema Corte de Justicia va a echar para atrás esto, porque hasta donde yo sé, no soy abogado, no soy jurista, pero pues yo creo que todos ya lo leímos, ¿no? Esto es inconstitucional. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que agarrara esas pruebas y se fuera a la fiscalía a denunciar. Ahí sí. Y ahí sí, que la Suprema Corte diga, no, pues sí se puede, no se puede, ahí sí. Pero eso de echarle la bolita al pueblo para no cumplir él con la responsabilidad por falta de pantalones, porque no tiene, híjole, es bastante cobardito, ¿no? Está muy mal, muy mal. Hay otro tema
que también me parece importante, es que hay muchas cosas que decir de esto. Lo que presentó, y se los compartí en el video sobre lo que hizo Pablo Gómez. Pablo Gómez está pidiendo que haya una ley de amnistía contra los expresidentes. Si esta ley de amnistía se aprobara, si él dice, bueno, vamos a hacer una consulta, otra consulta, ¿no? Para que el pueblo diga si se les perdona o no. Y aquí pues ya entra mucho en juego esto de que López Obrador dice, no, pues yo estoy a favor del punto final. Muchos de sus adoctrinaditos dirían, no, pues yo también, porque no piensan. Habrá otros que digan, no, hombre, yo que me voy a olvidar de esto, que vayan a juicio. Bueno, Pablo Gómez plantea una ley de amnistía. ¿Saben qué provocaría eso? Yo soy de los que está convencido que en México a un presidente no lo vamos a ver en la cárcel porque algún gobierno lo vaya a llevar a juicio. Eso no creo que suceda. Porque no están sentadas las bases para que ocurra semejante cosa. No va a pasar. Entonces la única alternativa para que alguno de estos vaya a juicio por los delitos cometidos en México van a ser las cortes internacionales. Si la ley de amnistía que propone Pablo Gómez prospera, entonces la Corte Penal Internacional, por ejemplo, va a decir, bueno, es que la Corte Penal Internacional solamente actúa en caso de que en el país de origen, en este caso México, no se haya hecho justicia, que se haya acudido a todas las instancias legales de un país, se hayan agotado todas, y no haya habido justicia. Y entonces sí, la Corte Penal puede actuar. Pero si se le otorga amnistía a los expresidentes como propone Morena, híjole, pues entonces se acabó, porque la Corte Penal Internacional va a decir, a ver, ¿cómo me vienes a pedir que juzgue algo de lo que en tu país pues ya dijeron que está perdonado y se acabó? A mí me parece algo, es como una puerta giratoria de la justicia, ¿no? Por un lado te dicen, vamos a hacer una consulta para llevarlos a juicio, en algo que no va a prosperar. Y por otro lado te dicen, vamos a hacer una consulta para que se les perdone. Y entonces, que se pongan de acuerdo. Aquí es muy grave lo que está pasando, muy grave. Yo insisto, esto no va a prosperar. La Suprema Corte de Justicia lo va a echar para atrás, porque es inconstitucional. No es la consulta como tal, es un proceso larguísimo. Aquí en la nota de Alberto Nájar dice más o menos qué es lo que puede pasar, aunque la nota está publicada hace ya algunas semanas, bueno, 27 de agosto, sí, unas 3 semanas, 2 semanas y cachito, ¿no? Habla todavía de que se iban a juntar firmas y todo esto. Bueno, ya se juntaron, ya vimos lo que pasó, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se daban, como sucesos que hemos visto en estos últimos días. Bueno, pues ya están, ¿no? Y pues bueno, va paso a paso desmenuzando la situación y habla precisamente de esto que va a ser tan difícil que ocurra. No es lo que envió López Obrador hoy, la panacea, no. O sea, ni siquiera ha sido avalado por la Suprema Corte para decir, sí, es constitucional que se haga, que se realice. Si dijera la Corte que sí, todavía tiene que ir a hacerse la consulta. Y esa consulta, para que sea vinculante, debe tener el 40% del padrón electoral a favor, que es un montón, ¿eh? Un 40%. Son como 36 millones de votos a favor. Como 36 millones. Y todavía, cuando dijera en la consulta, sí, queremos que se lleven a juicio, todavía, entonces tendría que presentarse denuncias sobre qué delito se les va a imputar a cada uno de ellos. A ver, señor juez, ya dijo la gente, el 40% del padrón electoral, que sí, que queremos que se lleven a juicio. Y va a decir el juez, bueno, ¿y qué les vamos a imputar de delitos? A ver, dígame usted. No, pues tal y tal y tal y cual.
todo esto. Bueno, este ya prescribió, este no, esto no es delito. Ustedes van a ver por qué, porque es muy complicado, muy complicado. Aquí lo correcto, lo que tuvo que hacer López Obrador es aplicar la ley. Así, ir directito a la fiscalía. Tengo estas pruebas, ¿cuáles sirven? Y entonces sí, vénganse mis muchachitos, todos ustedes a juicio. Lo que más deseamos es verlos en la cárcel. Y parece que este tipo de artimañas, a todas luces electoreras, son electoreras 100%, lo que pretenden es no llevar a juicio a estos tipos. Piénsenlo, parece que lo están haciendo a propósito. Miren, parece que lo que puede ocurrir es que la Suprema Corte diga esto es inconstitucional y entonces sí López Obrador va a decir, ya ven, la Suprema Corte no quiere juzgarlos y no va a ser así, ¿eh? No, lo que es inconstitucional es la consulta. Lo que sería derecho, lo que sería legal, lo que sería correcto es que López se pusiera los pantaloncitos en su lugar y fuera a denunciarlos. Y ahí sí, ya que decidan los jueces si pueden ir a prisión o no. Pero esto es una tontería, una verdadera tontería. Es un recorrido muy largo y yo los veo muy felices y a mí esto me da, es que es vomitivo lo que estamos viendo. Ahora, la justicia a contentillo, a consulta. Imagínense qué chido, ¿no? El ladrón de autos. Lo detienes, sabes que se robó el coche y luego pues va a decir el ladrón, no, pues a mí que se me someta a consulta si me llevan a la cárcel o no. ¿Verdad que suena ridículo? Bueno, pues es así de ridículo lo que está diciendo López Obrador. Y los trae bien enlelados con eso. Que si queremos que los presidentes vayan a la cárcel, ¡sí! Sí, o sea, Pablo Gómez todavía hace una pregunta medio tonta en su intento de ley de amnistía, ¿no? Dice, ¿quieres que se perdonen los delitos a los expresidentes? No. Pues, o sea, no, yo no quiero. Yo quiero que paguen por todo lo que han hecho. Por todo lo que han hecho. Todos. Y hay algo más, ya para continuar con la nota de Alberto Nájar. Yo creo que no está midiendo el alcance de esto López Obrador. Primero, en cuanto López Obrador se vaya de la presidencia, incluso hasta los que hoy andan ayudándole a vender boletos y juntando firmas, si llega a la presidencia, no se va a tentar el corazón si se ve presionado para meterlo a la cárcel a él, ¿eh? Y peor, si llegan de otro cártel. Si llega a ganar en el sexenio que viene o el otro, el PAN, el PRI u otro cártel, el que sea, ¿ustedes creen que se van a tentar el corazón para meterlo a la cárcel? Pues ¿qué no vieron lo que pasó en Brasil? ¿Por qué metieron al bote a Lula? Es exactamente eso lo que López Obrador se está jugando. Y si le descubren por ahí un mínimo detallito, con eso, a Lula fue por un departamento, una casa. ¿Ustedes creen? Y por eso lo llevaron al bote. Entonces a López le pueden por ahí encontrar algo y pues parece ser que le están tendiendo la camita. Si él se tiente el corazón con los expresidentes, los de sus partidos no se van a tentar el corazón con él. Y el día que salga, lo primeritito que van a hacer es buscar venganza. Y quién sabe, a lo mejor López termina sus días en una cárcel. Porque así es esto. No es la primera vez que ocurre. Pues que no ven lo que está pasando en Argentina. Es lo mismo. Que si quiero verlos en la cárcel, por supuesto. Claro que sí. Es lo que más deseamos. No vengan aquí con tonterías a decir, ¿y por qué no dijiste nada antes? Tengo 12,000, casi 12,000 videos en este canal que demuestran que lo que ustedes vienen a decir es una estupidez. Porque aquí hemos señalado a todos parejitos. Y me he cansado de decir que tienen que ir a la cárcel.
A Calderón no lo bajo de genocida porque lo es. A Peña Nieto de criminal porque lo es. A Salinas, pues de lo mismo porque lo es. A Vicente Fox de ladrón porque lo es. A Zedillo de genocida porque lo es. No me vengan con cuentos. No traten de tapar la tontería que está haciendo su patrón con lo que yo estoy diciendo. Porque si hay alguien que de verdad quiere ver en la cárcel a estos sátrapas, pues soy yo. Ojalá, pero no va a ser con lo que está en este momento armando el peje. Eso no va a ocurrir así. Después de la nota, les voy a leer una pregunta de un texto que publicaron los del colectivo Seguridad Sin Guerra, me parece que son ellos, que dice: la pregunta que hizo López no es la correcta. La pregunta correcta tendría que ser esta. Entonces, primero la nota, escuchen, pongan atención, es de un periodista pro López Obrador, pero me parece que hay grandes diferencias entre los arrastrados y los que pues le tienen respeto a su labor y a su profesión. No son muchos, pero me parece que es muy imparcial lo que escribe Alberto Nájar. Escuchen. La empinada cuesta para juzgar a los expresidentes. Su columna se llama ¿Alguien quiere una aspirina? Juzgar a los expresidentes de México es un clamor más que popular, pero conseguirlo no es fácil. Más allá de realizar una consulta ciudadana para avalar el proceso, el camino a un eventual castigo por sus tropelías está lleno de baches. Aquí, un repaso del peaje a cubrir para llegar a tal destino. Miren lo que para los más jóvenes a lo mejor no saben, pero esto que narra de los sismos y de Carlos Salinas es cierto, parecía maldición, pero es cierto. Hubo un tiempo en que los mexicanos sabíamos cuando Carlos Salinas de Gortari volvía subrepticiamente al país. Apenas pisaba tierra, ocurría un sismo. Eran los años posteriores a su gobierno, 1988 a 1994. El expresidente vivía exiliado en el extranjero, entre La Habana, Dublín y Londres. Salinas enfrentaba días aciagos. Su hermano mayor estaba en prisión acusado de asesinar a un colaborador. Los medios, antes fieles aliados, le culpaban de la profunda crisis económica en el país. Las máscaras para ridiculizar su imagen eran cotidianas en las calles, y no fueron pocos quienes decían que era el chupacabras, ¿se acuerdan de eso? Un extraño ser a quien se acusaba de asolar gallineros, aldeas y a una que otra persona descuidada. Los sismos en su regreso a México eran una extraña coincidencia. Ocurrieron algunas veces, no era la norma, pero se convirtieron en leyenda, parte de la historia negra que desde entonces acompaña al expresidente. Esto es cierto, pregúntenle a la gente que sea mayor, para los más jóvenes se van a dar cuenta que esto es cierto, temblaba. A lo mejor ocurrió unas 2 veces, algo así, pero temblaba cuando llegaba Salinas a México. La historia es pertinente ahora que en el país se abre el debate sobre la posibilidad de juzgar a los expresidentes de la República. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no está de acuerdo, pero al mismo tiempo impulsa una consulta popular para que, dice, sean los ciudadanos quienes decidan la pertinencia de los juicios. En el fondo, es una jugada política, porque el camino al sondeo es cuesta arriba. Se mira más como una estrategia electoral, el sustento a su cruzada anticorrupción, que un objetivo real a conseguir. Porque hay obstáculos. Una primera barrera, por ejemplo, es legal. Hay 3 formas para iniciar el proceso: que por lo menos la tercera parte del Senado o la Cámara de Diputados proponga la consulta, que se reúnan las firmas de por lo menos el 2% del padrón electoral, poco más de 1.6 millones, o que lo solicite el presidente de la República. La primera opción se antoja difícil. En estos 2 años de la 4T, los legisladores han sido incapaces de siquiera llevar a debate algunas de las iniciativas de ley que AMLO considera fundamentales. Y bueno, pues esa ya quedó descartada, aunque pues ya no es necesaria, ¿no? Es cierto que el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos aliados tienen mayoría en el Congreso de la Unión, pero la falta de oficio político de los coordinadores parlamentarios y un evidente temor de muchos legisladores a mezclarse en temas espinosos los tiene paralizados.
En tal escenario, se antoja imposible conseguir el acuerdo para una consulta para que se juzgue a presidentes emanados de la oposición. La segunda alternativa parece viable, aunque es necesario leer la letra chiquita. La organización ciudadana para recolectar firmas depende en gran medida de Morena y los integrantes del movimiento que apoya a López Obrador. Pero ambos están en crisis, atrapados por la disputa tribal de la izquierda mexicana y una agria disputa por el poder. En 2 años Morena no ha logrado elegir a su comité ejecutivo. ¿Podrá en 15 días reunir casi 2 millones de firmas? Sepa. Bueno, pues hasta donde se dice, bueno, y esto también a reserva, el INE tiene que avalar todas las firmas, que no vaya a haber chanchullo. Yo les dejo ahí un antecedente. Cuando Morena fue registrado como partido, presentaron un montón de firmas. El 45% eran falsas. Y el INE alcanzaron el registro porque presentaron firmas en exceso. No recuerdo el número, pero eran mucho menos que las que se necesitaban para ser candidato independiente. Pero de esas, el 45% eran falsas. Entonces todavía, aunque ya se consiguieron las firmas por parte de los ciudadanos, pues hay que ver que el 1.600.000 firmas todas sean auténticas. Y eso lo va a revisar el INE. Y la tercera opción es más complicada. Por congruencia, es difícil que López Obrador proponga una consulta para hacer algo a lo que, al menos en el discurso, se opone. Bueno, pues al final, esta que parecía la más complicada fue la que ocurrió. Pero si por un golpe de suerte se reúnen las firmas necesarias para convocar a la consulta, todavía falta librar otros obstáculos. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, cuando la iniciativa proviene de los ciudadanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe validar la constitucionalidad de la petición. Y aquí es donde la marranita empieza a torcer el rabo, porque lo que hizo hoy López fue firmar para acompañar las firmas. O sea que él solito está metiendo a la Suprema Corte de Justicia en esto. ¿Por qué lo hizo así? En el juego de las jurisprudencias hay muchos recovecos para batear a los firmantes. Uno de ellos es que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. Esta ley de consulta popular es nueva. No podría aplicarse a expresidentes. Pero bueno. Otro es que el artículo 1 de la Constitución antepone el respeto a los derechos humanos en todos los procesos judiciales. Los expresidentes pueden alegar violación a sus garantías individuales, como desde ahora reclama cínicamente el impresentable Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sin olvidar el detalle personal. Los ministros tienen amigos, historia política y sobre todo intereses. ¿Se animarían a promover el juicio de quienes en algún momento les beneficiaron? La Corte, entonces, puede cerrar la puerta a la consulta. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Y si a pesar de todo se logra superar las barreras, todavía falta librar la oposición presidencial. Uno de los pocos temas donde parece haber un respaldo mayoritario es la necesidad de sancionar las tropelías de los expresidentes. Y creo que estamos prácticamente de acuerdo todos, excepto los partidarios de cada uno o los fanáticos de cada uno de los que estamos mencionando, ¿no? Es decir, los de Calderón van a decir sí a todos menos a Calderón. Pero todos los demás estamos de acuerdo, ¿no? Y los de Peña Nieto van a decir sí a todos menos a Peña Nieto. Y todos los demás vamos a estar de acuerdo. Entonces el respaldo para que vayan a juicio es pero abrumador. Bueno, para que el resultado de la consulta sea vinculante, necesita el apoyo del 40% de los inscritos en el padrón electoral. El padrón electoral es de más de 90 millones de personas, Entonces necesita 36 millones de personas. Necesita que el día de la elección vayan, pues no sé, 60 millones, 50 millones de personas a votar, y es una elección intermedia. Eso también juega en contra, porque se van a repartir los votos otra vez y seguramente muchos van a votar en contra. Necesita hacer una votación
como si fuera una votación de fin de sexenio para elegir presidente, que es en las que en las elecciones federales donde más gente va. No sé, necesitan ir a votar 70 millones de personas, 80, algo, para que sea seguro que 36 millones vayan a votar que sí. López Obrador mantiene un alto nivel de popularidad. Muchos están dispuestos a seguir su palabra. AMLO dice abiertamente que no debe juzgarse a los expresidentes. ¿En qué sentido su opinión puede influir en las votaciones? ¿Se puede lograr el respaldo legal con un personaje tan popular en favor del no? Y era lo que les decía, muchos adoctrinaditos van a decir, ay no, sí, porque lo dijo mi amo. Mejor ya no. Porque ustedes saben que va a ocurrir, ¿cuántos? Aunque yo sé que la gran mayoría, la gran mayoría de la gente de Morena quiere que se lleve a juicio a los expresidentes, va a haber muchos que vayan a decir yo no, porque lo dijo mi amo, y quién sabe cuántos vayan a ser. La empinada cuesta, empero, no termina aquí. Si el proyecto logra llegar a este punto, todavía debe sortear otros baches del camino. Para iniciar el juicio es necesario que el Congreso retire el fuero de los expresidentes, algo que en el desequilibrio de poder en escaños y curules se antoja difícil. Y aquí otra cosa importante. Si llega a ocurrir que Morena pierda la mayoría en el Congreso, los que van a votar para quitarle el fuero van a ser los de la próxima legislatura, Cuidado. ¿Y si no tiene mayoría? Y ahí, como se van a ver perjudicados PAN y PRI, van a decir, PAN y PRI se van a juntar indudablemente con el PRD, con todos, se van a juntar, todos van a decir, ¿sabes qué? Pues cuando haya que votar a favor de quitarle el fuero a Calderón, pues si tú votas en favor de que se le quite el fuero a Calderón, yo voto en favor de que se le quite el fuero a Peña Nieto. Y entonces van a decir, no. Pues hay que votar en contra. Así es que para garantizar esto, necesita mayoría en el Congreso Morena. Si no, hasta ahí llegó la consulta. Hasta ahí. Porque si no les quitan el fuero, no pueden ser llevados a juicio. Algo dice que se antoja difícil. Y después viene la parte legal, el proceso burocrático de un proceso judicial. ¿De qué en concreto se va a acusar a los expresidentes? Porque si bien existe la certeza de la corrupción y tropelías de los personajes, a un juez no se le puede presentar como prueba la sabiduría popular. Es decir, yo sé que Carlos Salinas de Gortari es un corrupto. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Pero alguno de ustedes, o yo mismo, tenemos una prueba. Una prueba es algo que demuestre fehacientemente, un video, un documentos, un rastro del seguimiento de cuentas donde se llevaba la lana. A un juez se le tiene que presentar eso, La sabiduría popular no sirve. Las revelaciones de Emilio Lozoya abren la puerta a un eventual expediente contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero lo que hasta ahora se denuncia necesita probarse. Al impresentable, se refiere a Calderón, se le acusa de desatar una guerra que causó la muerte de miles y miles de personas. Y esto es muy triste, pero es realidad. Yo por eso creo que lo que se necesita es un mecanismo internacional para llevar a juicio a los presidentes. Y ahora van a ver por qué. Sin embargo, su decisión de desplegar tropas es parte de las atribuciones de los presidentes mexicanos. Son los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. A Calderón se le señala de anteponer su ego y desequilibrios personales antes que la vida de los mexicanos. Pero ser tonto e insensible no es un delito, tal vez un destino, pero no ilegalidad. A Calderón se le acusa de ser un monstruo, porque lo es, pero eso no es delito. Lo acusan ahora de ser borracho, como si eso fuera lo más grave. Lo grave es esto, el genocidio en México. Eso es lo grave. Y con Carlos Salinas de Gortari el panorama es más complejo.
Para muchos es un símbolo de la corrupción, pero ante los tribunales representaría solo un acusado más. ¿Cómo podría integrar la Fiscalía General un expediente contra el personaje? Acusarlo de robarse la partida secreta que en sus tiempos existía no serviría. El uso de ese dinero exclusivo para el jefe del Poder Ejecutivo era facultad única y expresa de los presidentes de la República. López Obrador le señala una y otra vez de haber privatizado bienes públicos, pero hacerlo con el procedimiento adecuado era legal. Sí, es un atraco al pueblo, pero hicieron leyes para hacerlo. Es como la reforma energética, hicieron leyes. Entonces, si Salinas privatizó ferrocarriles nacionales, teléfonos de México, privatizó todo, pero para poder hacerlo se hicieron leyes, es legal. Y un juez va a decir, pues sí, es muy gacho lo que hicieron, pero es legal. O sea, ¿sí notan lo complicado que es? Continúo. Y si se probara corrupción en el proceso, no podría ser encarcelado por ese motivo. En su tiempo no era delito grave, y esto es muy triste. Es delito grave a partir de este sexenio. Ahora sí, pero las leyes no son retroactivas. Otro argumento es que benefició a unos cuantos empresarios, pero vale la pena preguntarse cuántos estarían dispuestos a comparecer ante un juez en un eventual juicio contra Salinas. Slim, ¿no, verdad? Sobre todo porque algunos de ellos son ahora parte asesores de AMLO. ¿De verdad Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego atenderían las audiencias judiciales? Pues no. Por eso la consulta para juzgar a los expresidentes es, hasta ahora, un efectivo instrumento político. En la parte más dura de la pandemia de coronavirus, el respaldo de López Obrador sufrió una fuerte caída. Pero el caso Lozoya cambió su escenario. El video donde militantes del Partido Acción Nacional son evidenciados cuando llenan maletas y maletas con dinero, le dieron un segundo aire. Y a esto se suma la denuncia del exdirector de Pemex contra Peña, Calderón y sus colaboradores ante la Fiscalía General de la República. El resultado fue evidente. AMLO, según encuestas de medios rivales a la 4T, tiene entre 54 y 57 puntos de respaldo. Números valiosos en la víspera del proceso para las votaciones de junio de 2021, la elección más grande de la historia. Se renuevan 15 gubernaturas y más de 21,000 cargos públicos. López Obrador y su movimiento llegan reforzados a ese momento. La maquinaria que en 2018 les permitió conquistar la presidencia de la República está aceitada. Estos dos párrafos pues demuestran que este señor pues es seguidor de López Obrador a leguas, ¿no? Está bien. Ahí está Alberto Nájar. Pues es muy triste. Esta es la realidad, ¿eh? Les voy a mostrar algo más. Esto es lo que les mencionaba que publicó Alfredo Lecona. Está firmado por un montón de colectivos de víctimas y organizaciones. Y es que de esto también hemos hablado muchas veces aquí. Esto es urgente. Esto es urgente. Se necesita un proceso de justicia transicional. Eso es lo que se requiere. Está firmado por colectivos, por personas, periodistas, en fin, por mucha gente. Y aquí, fíjense lo que dice. Sí a una consulta popular con la pregunta correcta. Con la pregunta correcta. El presidente de la República quiere someter a consulta popular el juicio a expresidentes en perjuicio de la justicia sobre los crímenes atroces del pasado hasta el presente. La pregunta que se ha planteado no podía ser calificada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Otro punto en contra. Una consulta en estos términos viola el marco constitucional y la obligación internacional del Estado mexicano de proteger a su población de violaciones graves a derechos humanos y del Estado de Derecho.
en el que existe la obligación de investigar, perseguir y castigar los delitos y violaciones a derechos humanos. Someter la justicia a un mandato popular, además de inconstitucional, puede producir resultados imprevisibles. Uno, iría en contra del derecho de las miles de víctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Un sí vulneraría el debido proceso y alejaría de la justicia a los perpetradores. Estamos convencidas y convencidos de la importancia de juzgar formalmente a todas las personas responsables de estas atrocidades, incluidos funcionarios del pasado, y también estamos a favor de la participación ciudadana. Una pregunta que no vulneraría las obligaciones constitucionales del Estado ni el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y ayudaría a recuperar la agenda de construcción de paz que se prometió en campaña y durante la transición sería la siguiente. Y fíjense qué diferencia. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios dentro de sus facultades para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran comisión de la verdad? Con esto los agarras, porque ahí sí no podrían hacerse para ningún lado, porque si todo el pueblo de México, una gran mayoría, un 40%, que es lo necesario, presentara esto, aquí la obligación del gobierno de atender el mandato del pueblo sería ir a la ONU y decir, ¿saben qué? La cosa está bien canija, necesitamos desde observadores internacionales y un mecanismo bien claro. ¿Por qué? Pues porque seguramente aquellos van a saltar y tienen mucho poder todavía. Esto es lo que se tenía que hacer y también lo hemos dicho aquí. Muchas veces hemos dicho, se requiere de un mecanismo internacional. La justicia, desgraciadamente para nosotros, no va a llegar desde dentro. Tiene que llegar de fuera. Esta es la única salida que a mí me parece que podría funcionar. El 8 de mayo de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia, Andrés Manuel López Obrador prometió la Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad para nuestro país. Está grabado, hay video, aquí subimos ese video, me parece un cachito. El 14 de septiembre del mismo año, ante cientos de víctimas que manifestaron que esa era su voluntad, ratificó ese compromiso. Y en enero de este año, la demanda por mecanismos extraordinarios fue de nuevo presentada en Palacio Nacional por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aunque en esa ocasión el presidente volvió a darles la espalda a las víctimas. Urgimos al Congreso de la Unión y al presidente de la República a que, si han de iniciar el trámite de una consulta popular para el siguiente año, sea con esta propuesta, para comenzar un camino hacia la justicia y la paz, y nunca más negar la justicia a las cientos de miles de víctimas de nuestro país. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. En serio, gente que sigue a López Obrador, carajo, entiendan que se está jugando muchísimo con esto. Dejen de aplaudir tonterías. Hay cosas que se pueden hacer y que incluso, fíjense, incluso le darían más tranquilidad al gobierno de López. Mucha más tranquilidad. Porque ahí sí, ni Calderón, ni Salinas, ni Peña, ni Zedillo, ni Fox podrían hacer alarde de el poder que tienen con jueces, con magistrados, con políticos en México que pudieran ayudarlos a salir de ese aprieto. Aquí sí no. Porque aquí los juzgadores no serían mexicanos, serían designados por la ONU. Y seguramente serían personas con una trayectoria muy amplia. Aquí sí pasaría diferente. Y ya quiero ver al corrupto Calderón yendo a pelearse allá
no sé, al comité contra la desaparición forzada. Quiero verlo. Esto sería muy importante. Esto. Pero no. Les dan a tolito con el dedo. Por eso enoja tanto lo que está haciendo. Porque no tiene recorrido. No va a pasar. Y miren, por último, y en dado caso que pasara, qué daño se le está haciendo al de por sí ya podrido sistema de justicia. Si la Suprema Corte lo avala, entonces quiere decir que la Suprema Corte está contentillo del presidente y se acabó la división de poderes. Si ustedes están por la legalidad, si ustedes de verdad están por la legalidad, tendrían que aceptar que esto es inconstitucional y que la Suprema Corte no puede avalarlo. Lo que queremos es que se cumplan las leyes, no a contentillo, no por consigna, no a dedazo, sino que sean parejas para todos. Eso es hacer justicia. Eso. Pero seguramente van a decir que clásico peje, ¿no? Adoctrinadito. Pese a que se les explicó aquí, lo repetí mil veces, y hay entre 11 y 1000 videos, muchos miles de videos aquí, donde puedo demostrarles que sus acusaciones son chaquetas mentales. Pese a todo eso, no va a faltar el que entre a decir, ¿cuánto te pagan? Porque de verdad que no entienden que no entienden. Antes que a ustedes se les ocurriera, se los garantizo, que Salinas, que Fox, que Zedillo, que Calderón, que Peña tendrían que ir a la cárcel antes. Cuando menos en este canal ya lo habíamos repetido unos cuantos cientos de veces. Y eso es demostrable. Aquí están los videos. Y allá ustedes. En fin, pues es mi opinión. Esto no tiene recorrido. Esto pues es proselitismo político. Es esto es campaña electoral. Esto es campaña electoral. Y qué gacho, en serio, que se esté haciendo campaña para ganar curules y ganar, pues no sé, jefaturas de plaza o ganar alcaldías, jugando con esto que es tan grave, que es lo más grave que ha pasado en nuestro país. Qué lástima. Sigan haciéndose tontos. Al fin y al cabo ya saben. Saludos, compas.